Juzgar los hechos amargos con sesgo optimista equivale a no habernos enterado debidamente de ellos. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain AI. En este episodio vamos a entrevistar a Ricardo Baeza Yates, con el que ya tuvimos un webinar en febrero del 2021 sobre la ética en la inteligencia artificial. Podéis verlo en nuestro canal. Y por cierto, muchas gracias Ricardo por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ricardo tiene formación en informática e ingeniería eléctrica por la Universidad de Chile y también tiene un doctorado en informática por la Universidad de Waterloo, en Canadá. En cuanto a su actividad profesional, podemos destacar que es profesor a tiempo parcial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Chile. Ha tenido diversas responsabilidades en Yahoo Labs, como vicepresidente de investigación en Barcelona y en Sunnyvale, en California. Ha sido también CTO en Intent, una compañía de tecnología de búsqueda semántica de California. Y también es director de investigación del Instituto de IA Experiencial de Northeastern University. Y también ha recibido diversos premios, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de España de Informática Aplicada 2018, Ángela Ruiz Robles, y también es fellow de las asociaciones ACM, ACM y lo que llamamos en ingeniería el IE-Cubo, el IEEE. Bueno, pues comenzamos la entrevista. Y nosotros queremos saber, Ricardo, cómo empezaste en la inteligencia artificial, para que nos cuentes un poco cómo iniciaste en este mundo. Sí, yo creo que mi comienzo tiene que ver cuando empecé en Yahoo, con el laboratorio para Europa que fundé en Barcelona en el año 2006. En enero del 2006, ahí era casi indispensable, imprescindible usar lo que se llama aprendizaje automático, Machine Learning, pues todas las operaciones usan muchos datos y entonces hay que hacer predicciones de distinto tipo. Y ahí usamos aprendizaje automático, temas de tanto de mejorar la búsqueda, como también a temas de cómo mejorar la eficiencia, no solamente de la calidad de la respuesta, pero también de la rapidez de la respuesta. Entonces fue natural empezar a hacer trabajos cada vez con más eh, inteligencia artificial y con el tiempo vi también los problemas que habían, los temas de los sesgos, por ejemplo, en los sistemas, tanto para las personas como para el sistema mismo. Y eso naturalmente me llevó al tema de la ética de la IA, que fue lo que hablé el año pasado en Spain AI. Mm. Y también queríamos preguntarte, alrededor de una de las principales tendencias actuales de la inteligencia artificial, que evidentemente se están, se le está dando mucha importancia a todo lo que tiene que ver con los datos, evidentemente los modelos también, pero los datos, que era un poco como la hermana pobre dentro de la inteligencia artificial, últimamente se le está dando mucha importancia. Y en concreto, hemos visto algunos webinars o algunos vídeos últimamente tuyos relacionados con los sesgos, ¿no? Bueno, últimamente no, la verdad es que viene de los últimos años, pero... Y entonces, referente a los sesgos, queríamos profundizar un poquito y que nos hablaras de las fuentes de los sesgos en sistemas informáticos y de los tipos de sesgos, por favor. Sí, de hecho vengo trabajando en sesgos desde hace más de 10 años. Al principio no sabía en realidad que estaba trabajando en eso, o sea, era como algo muy puntual y solamente hace como 6 años me di cuenta que era un tema que era importante en todos los aspectos de los sistemas. Y entonces empecé a hablar del tema y el 2018
publiqué un artículo que es tal vez mi artículo más, por lo menos descargado ahora, no el más citado, pero el más descargado, que es todos los sesgos que hay en la web, que es un círculo vicioso de sesgos. Entonces tiene dos partes. Yo creo que tiene una parte que son las fuentes, y la fuente principal, tú ya la mencionaste, son los datos. Pero no son solamente los datos, aunque mucha gente cree que son solo los datos. Otras fuentes importantes son en los modelos, es decir, qué función te estamos tratando de optimizar en el modelo. Y eso puede hacer, por ejemplo, que se amplifiquen los sesgos en los datos o que se generen otros sesgos que son inesperados. Por ejemplo, el famoso caso de Deliveroo en Italia, donde el sesgo fue a todas las personas que, digamos, no podían repartir comida a ciertas horas, entonces le daban menos trabajo, pero eso no era lo que uno quería hacer. Pero al final el sistema, optimizando cómo vender más, hizo ese sesgo. Y la tercera fuente de sesgo tiene que ver con el ciclo de realimentación entre el usuario y el sistema. Es decir, los clics que tú haces van a cambiar los datos en el sistema y eso van a generar, por ejemplo, sesgos de popularidad, sesgos de exposición, que son los más graves en el comercio electrónico, y otros sesgos más complicados que tal vez impiden que todos los productos tengan la misma, digamos, igualdad en ser mostrados a distintas personas. Entonces son las tres fuentes: los datos, los modelos y la interacción con el usuario. Ahora, esto tiene que ver con los sesgos, con otra forma de ver los sesgos, que son tres tipos de sesgos, que uno son los sesgos de medida, de medición, es decir, el típico error de la balanza, por ejemplo, que siempre mide 1 kilo más o 1 kilo menos. Eso es un error sistemático de la medida. Ese es el clásico sesgo estadístico que uno aprende en ingeniería. Pero también están los sesgos culturales, que son los sesgos que compartimos como sociedad. Es decir, que están, por ejemplo, incluso codificados en el lenguaje. En inglés existe la palabra accountability. En español necesitamos 3 palabras: rendición de cuentas. Seguramente porque no nos gusta la rendición de cuentas, ¿no? Hay temas culturales ahí. Sí, sí. Y el tercer tipo son los sesgos individuales, ya lo que se llaman los sesgos cognitivos, que ahí son distintos en cada persona. Entonces, por ejemplo, gran parte del tema de los sesgos que vienen de reglamentación del usuario tienen que ver con los sesgos cognitivos. Por ejemplo, hay personas que hacen clic muy rápido, hay otras personas que mueven mucho el mouse, por ejemplo, para leer, hay otras personas que se pierden cuando tienen muchos enlaces y no saben cuál seguir. Entonces, hay un montón de sesgos cognitivos que van afectando los datos que reciben los sistemas y que permiten hacer cosas como personalización o generar lo que yo llamo sesgos de segundo orden. Por ejemplo, si tú estás escribiendo un blog y estás buscando material, primero tienes un sesgo de ranking, que es que cognitivamente haces clic más arriba porque piensas que el buscador está funcionando bien. Entonces dice, el primero tiene que ser el mejor, pero eso no es cierto. Es muy arbitrario, las diferencias son muy pequeñas, entonces es subjetivo. Pero uno hace clic en los primeros y después, por ejemplo, elige datos de esos lugares, hace un blog con citas de estos lugares y lo pone de nuevo en la web. Bueno, ese contenido de la web lo único que está haciendo está reforzando la creencia del buscador que ese contenido era bueno. Entonces estaba mejorando esto porque eran los primeros lugares. Y ese es un sesgo de segundo orden que tiene que ver con los sesgos cognitivos que tenemos nosotros, por ejemplo, de en vez de buscar los mejores entre los primeros 100 primeros, ¿cuánta gente hace eso? Nadie. En el mejor de los casos son los 20 primeros, porque la mayor parte de la gente no pasa de la segunda página. Sin tomar en cuenta del sesgo del ingeniero que dijo que teníamos que tener páginas. Por lo menos ahora en el móvil tenemos una lista infinita que tiene mucho más sentido, porque las páginas dependen de la pantalla que estamos usando. Claro. Hay gente que dice que la mejor manera de guardar un secreto es ponerlo en la segunda o en la tercera pantalla de Google. Y entonces no hay, de una búsqueda de Google, entonces nadie lo va a ver, ¿no? Bueno, tú sabes que hay 2 secretos muy importantes en la vida. A ver, Yo quiero saberlo, ¿sabes? Sí, el primero es no contar todos tus secretos. Muy bien. Exacto, el más seguro, por supuesto. Y no vamos a preguntar por el segundo. Muy bien. Porque me vas a hacer referencia al primero, ¿no? Venga, yo le pregunto. ¿Y el segundo? Correcto. Es que no hay segundo. Es que no hay segundo. Me encanta, me encanta. Muy bien. Vale, y sabiendo un poco entonces de todo este tipo de sesgos
Quizá esta pregunta es muy, muy atrevida, pero ¿cómo se podrían entonces reducir estos sesgos, ¿no? Con estos tipos que existen, qué priorizamos, qué no priorizamos, cómo podríamos reducirlo. No, no, es una pregunta que puede ser atrevida, pero es muy importante, hay que hacerla. Ujú. Porque al final lo que podemos hacer es lo que tú dijiste, reducirlos, mitigarlos, no podemos eliminarlos. La primera razón es que muchos de los sesgos están ocultos. De hecho, la mayor parte de los sesgos de las personas, esas personas no los conocen hasta que alguien se los indica. Y además Ya. cuando se los indican, esas personas tienen que estar escuchando, tienen que estar abiertas a que alguien les dice algo, dice, tal vez nunca he pensado esto que digo es machista, o esto que digo es racista, o esto que digo es xenófobo. Los Ujú. sesgos, la primera forma de resolverlo es tener conciencia de ellos. Eso resuelve el 90% del problema. Así que Vale. la primera medida que hay que hacer es concientizar a la gente de esto, así que muy bien por este podcast, para que la gente esté consciente de esos sesgos, porque si no estamos conscientes es imposible notarlos. Hay gente que no se da cuenta nunca. Luego, podemos, ya cuando somos conscientes, tratar de mitigar los sesgos que ya conocemos, que son sesgos sociales muy conocidos, como ya los mencioné, el de género, el de raza. Todos sabemos que Claro. la raza es una construcción casi occidental para diferenciar a la gente. El color de piel es un continuo. Es muy difícil decir dónde pasa de, entre comillas, un color a otro. Así que eso, las razas no existen. En el mejor de los casos podemos hablar de etnias, pero incluso eso es una clasificación que no es necesaria para muchas cosas porque somos todos iguales. Ujú. Así que podemos mitigar esos sesgos, podemos mitigar los sesgos que conocemos, pero los sesgos que no conocemos es mucho más complicado. Por ejemplo, hay sesgos, sobre todo que el movimiento feminista ha marcado mucho, como los sesgos que se llaman interseccionales en inglés. Es decir, por ejemplo, mujer de color. Ya son dos características que tenemos que ver, y eso ha pasado, por ejemplo, en el procedimiento facial. Lo peor no era solamente las personas de color, sino que lo peor eran las mujeres de color. Entonces, uno puede ir buscando más cosas y uno podría ir buscando más intersecciones y tenemos un número exponencial de intersecciones posibles, así que es muy difícil ir en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar, al menos mitigar los sesgos que conocemos. Pero van a haber otros, como el ejemplo que les di del libro, que vamos a tener que descubrirlos cuando ocurra algo, cuando haya algún daño ya realizado a las personas y recién alguien se da cuenta, oh, ¿cómo nos dimos cuenta que teníamos que balancear el trabajo que le damos a cada repartidor de comida? Que es algo obvio después que tú lo sabes. Pero como todas las Ya. cosas obvias, hay un libro acerca de eso, es solamente obvio después que tú lo conoces. El sentido común, antes de ser sentido común, no es común. Y eso es muy Ujú. importante porque es otro sesgo cognitivo que tenemos. Y ahí hay muchos sesgos que son terribles, como el sesgo de confirmación, que tal vez es el más grave que tenemos. Es, yo veo algo que está de acuerdo con lo que yo creo y entonces yo confirmo mi creencia. Y esto es lo que usan las noticias falsas. Es decir, te muestro algo que tú quieres ver y tú lo vas a creer porque es lo que te gustaría creer. Por ejemplo, Claro. no sé, algo contra los inmigrantes, algo contra las mujeres, algo contra este partido político, etc. Claro, claro. En cuanto a los sesgos que comentabas antes, varios de ellos tenían que ver, digamos, con la interacción y, lógicamente, con la interacción gráfica, ¿no? Recuerdo en el artículo que comentabas, que si no me equivoco era un artículo de ACM, ¿no? ¿Sí? Uno de los sesgos tenía que ver con por ejemplo, la cultura occidental pues tiende a colocar, digamos, o a mirar una página de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cosa que otras culturas pues no siguen ese orden, ¿no? Y se me ocurría a mí, y no sé si es una pregunta que tiene mucho, mucho recorrido, pero ahora nos lo dirás. Ahora estamos en plena época, o empezando, digamos, en la época de los asistentes de voz, que empieza a haber otras formas de hacer búsquedas, que claro, ya antes hablábamos de páginas y en un asistente de voz no puedes leerle 20 búsquedas a una persona porque se queda con 3, ¿no? Y ¿crees que va a haber nuevos sesgos con los asistentes de voz? ¿Cómo se está trabajando con esto? Sí, una pregunta muy interesante. Es un tema que escribí un artículo hace no mucho de los sesgos que van a haber en temas de voz.
Lástima que mi memoria no es tan buena, es que no me acuerdo de todas las cosas que dije en ese momento. Si no sería muy rápido, sería como un examen, listo, lo tengo hecho. Pero hay un tema, a ver, primero todos los sesgos que ya existían van a seguir existiendo. Es decir, todos los sesgos que ya existen en el buscador siguen existiendo ahí. Tal vez el primero que se me ocurre que es muy importante, porque tú ya lo dijiste, es no podemos estar leyendo 20 resultados. Así que vamos a leer 3 resultados. Así que entonces el sesgo de exposición, que es que tú estás expuesto a algo, aumenta. Es decir, en vez de estar expuesto a 10 resultados, ahora estás expuesto a 3 resultados. Es decir, cada vez hay menos elementos a los cuales estás expuesto. Y eso es algo que pasa mucho en el comercio electrónico, por eso lo menciono, porque en temas de recomendación, cuando te recomiendan productos, también son 3, 4 resultados, no son 10. Entonces, el sesgo de exposición es mucho más grande, entonces va a ser en voz o en sistema de recomendación, etc. Ahora, hay otros sesgos que son para mí también muy importantes aquí, es que tenemos aproximadamente unos 6.900 lenguajes activos en la Tierra, de los Ok. cuales yo creo que existen tecnologías de este tipo para unos 100. Es decir, estamos hablando del 2% de los idiomas. Ahora, ese 2% eh, los habla seguramente más del 95% de la gente. Sí que es cierto que la mayor parte del mundo puede tener algún tipo de interacción con estos lenguajes. Pero igual estamos dejando 5% atrás. Es decir, estamos dejando gente que tal vez habla un solo idioma local que no puede usar esta tecnología. Así que todas estas tecnologías aumentan, que no es un sesgo, pero creo que es algo importante, aumentan la brecha tecnológica que hay entre las personas. Ahora, sin contar, no estamos hablando, sin contar el 40% que no tiene internet, que eso ya está fuera de la conversación a partir de que comenzamos este blog, perdón, este Claro. podcast. Ahora, igual me gusta recalcar que ese 40% tiene algo que nosotros no tenemos, tiene privacidad. Así que todavía hay mucha gente que tiene la privacidad tradicional, que es la que existía antes de Internet, porque no tiene Internet. Y yo creo que podríamos entonces ahora entrar a sesgos más específicos, por ejemplo, que algunos acentos los van a entender mejor que otros. Gente que tiene acentos muy cerrados va a ser difícil. Gente que habla muy rápido, me imagino que un andaluz va a tener más problemas en nuestro sistema, va a tener que hablar más rápido, va a tener que completar las palabras, no va a poder, porque estos están entrenados generalmente con eh, algún lenguaje base, un acento base, que tal vez va a ser el de Madrid o de Madrid, en este caso, que fuera de Madrid. Correcto, O sea, correcto, correcto. tenemos Sí, tenemos tantas operaciones en cómo hablamos que, que seguramente si uno diría, yo me dijera, uno que hable muy bien castellano en España, tal vez diga un catalán, porque no tiene otros acentos que hay en otras partes de España, etc. Entonces yo creo que todo el tema de los acentos va a ser muy complicado y después ya tenemos los temas de otros problemas que la gente pueda tener, por ejemplo, tartamudeos, niños que hablan en forma todavía incorrecta, personas mayores que tienen problemas para hablar, eh, Yeah. etcétera. O sea, y que bueno, yo creo que abre todo un mundo, cada forma de interacción abre un mundo completo de sesgos. Uno es el sesgo que aparece cuando escribimos algo y ahora sería otro cuando hablamos. Yeah. Bueno, esto es una nueva puerta, ¿no? Que abre nuevos sesgos, pero yo sí quiero rescatar un poco más del tema de los sesgos y estuvimos mencionándole a Paul, uno de los fundadores de Spain AI, que te entrevistaríamos en este podcast, en este episodio, y nos ha pedido que te hagamos una pregunta sobre precisamente los sesgos en los modelos que personalmente me pareció muy interesante. Y la idea era imaginarnos que estamos en un sistema de recomendación, puede ser alguno popular, alguno conocido. Por ejemplo, cuando compramos artículos como una cocina de juguete, ¿no? Te pueden recomendar quizá otra serie de artículos que en este caso serían para niñas, ropas de niña, accesorios de niña, y se dice que este tipo de juguetes condicionan a los estereotipos a la medida que vamos
creciendo, ¿no? O sea, de chica o chico. Entonces, sin embargo, esto parece ser como el pescado o la pescadilla que se muerde la cola, ya que estos motores nos recomiendan, pero además se alimentan de los datos de la gente y por lo tanto parecen presentar los patrones de compra de los usuarios que normalmente, pues si compran una cocinita, pues van a comprar cosas asociadas a a ropa de niña o cosas más de niñas, ¿no? Asociadas Mm. al rol femenino. Entonces, este problema a atajar es realmente desde la educación o quizá desde los algoritmos. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Eh, yo te voy a dar una respuesta primero general a la última parte de la pregunta, que es, Ujú. los algoritmos nunca van a resolver un problema social que tengamos. Así Muy que bien, me encanta esta respuesta. los algoritmos pueden ayudar a resolvernos, pero los problemas sociales Ujú. hay que resolverlos de manera social. Es decir, por ejemplo, deberán resolverlo los gobiernos, deberán resolverlo los políticos y las políticas, pero no lo van a resolver los algoritmos. Esa es una falacia a veces de lo que, de algunos ingenieros, de lo que se llama el tecnosolucionismo, que parece que la tecnología va a ayudar a resolverlo, y muchas veces lo que hace es empeorarlo, es decir, lo amplifica algunos Ujú. sesgos, por ejemplo. Amplifica el sesgo de género, amplifica los sesgos económicos, amplifica la brecha tecnológica y lo hace peor. Entonces yo creo que sí, educación es la gran respuesta para esto. De hecho, es interesante lo que me preguntas porque cuando yo estaba haciendo doctorado hace mucho tiempo, había una Ujú. pareja de profesores de Waterloo Mira. que, que decidieron no poner un nombre neutro a su hijo. No sé si hijo o hija, porque nadie sabía. Primero, nadie sabía el género. Le pusieron un Vale. nombre neutro para que nadie supiera el género y lo vestían de blanco o negro, o la vestían, porque no lo sé todavía, para que nadie Vale. supiera exactamente cuál era el género. Es decir, para que no ocurriera lo que tú estás diciendo, Karen, de marcarlo ya inmediatamente. Y porque yo creo que pueden jugar, todos pueden jugar con todos los tipos de juguetes, etcétera. Así que es muy importante hacer esa reeducación, pero el problema es que esa reeducación es muy difícil porque todos los sistemas lo que están haciendo es reproducir el pasado, que Exacto. donde hay una visión dominante del tema que es, no sé, a las mujeres les gusta el color rosado, a los niños el celeste, unas juegan con muñecas, otras juegan con coches, y eso no debiera ser así. Y de hecho, si no es así, y hay casos que no es así, aparece el bullying, es decir, el acoso, Ujú. porque justamente le gustan los del otro lado y lo acusan de preferencias sexuales que puede que ni siquiera tenga, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que hacer casi un lavado de cerebro positivo en la sociedad para que estas cosas no ocurran, pero vamos lentamente. Y esto son cambios sociales que toman decenas de años. Ese es parte del problema. Hemos avanzado mucho en los 100 últimos años. Hemos ido más rápido que en la historia pasada. Pero lo que Ujú. yo creo que puede hacer la tecnología es ayudar a darnos cuenta de eso, lo que decía antes, de tener conciencia. Por ejemplo, yo siempre hablo de que me gustaría tener un Pepito Grillo que me estuviera diciendo eh, todos los días, me hace un informe cada noche, me dice, mira, fuiste sexista 5 veces en estas ocasiones, te la repite. Fuiste, por ejemplo, trataste mal a alguien todas estas veces, te las dice. Y después también te dice, te trataron mal todas estas veces, te las dice. Manipulaste esta vez y también te manipularon a ti esta vez. Es decir, te hace un Wow. reporte de cómo ser la conciencia, que era el Pepito Grillo de Pinocho. Es tu conciencia digital y te va diciendo todas las cosas que eh, se pueden hacer. Ahora, no sé cuán difícil, o si fuera emprendedor ya lo habría hecho, pero hacer un Pepito Grillo que realmente permita que la gente sea consciente de estos temas ayudaría a aumentar la velocidad de este cambio social que uno necesita. Así que yo creo que eso es uno de lo que podría hacer. Y por supuesto uno puede intentar mitigar todos los sesgos que ya hablamos, es decir, que todos los sistemas sean conscientes y que no repliquen el pasado. Si queremos mejorar el futuro, no podemos replicar el pasado, tenemos que usar algo distinto. Y eso significa, lamentablemente, no usar todos los datos que tenemos. Es decir, Ok. significa limpiar los datos de los temas de género, limpiar los datos de los temas de etnia y otros. Pero no es fácil porque hay muchos que son subliminales, que están escondidos en las palabras. Por ejemplo, piensen ustedes cuántas palabras en inglés tienen la palabra hombre, man.
Ya. dentro, dentro de la palabra. Ahora, interesante que human, humano, no viene de la misma raíz, aunque pareciera. Porque uno diría, esto viene de la raíz hombre. No, humano viene de otra raíz, que interesante, que es casi una casualidad de que sean las mismas tres letras. Pero ustedes pueden pensar cuántas cosas están ya codificadas como que son hombres. Manpower, por ejemplo, sí, Por efectivamente. ejemplo, Exacto. manpower. Entonces Manpower, hay que tal usar human power, ¿no? Pero muy poca gente lo usa. Y entonces hay palabras para todo, pero lo normal es que uno se salga esa palabra y muchas veces yo le he dicho a gente en inglés, a una mujer que lo acaba de decir manpower, pero te has dado cuenta que esa palabra es de solo para hombres. Me dice, no, nunca me había dado cuenta. Sobre todo cuando es tu segundo idioma es más fácil darte cuenta. Pero cuando es tu primer idioma es muy difícil darse cuenta. Muy bien. Y yo creo que lo que voy a decir ahora, Karen probablemente no me perdone en la vida y creo que ella se ha dado cuenta porque la veo reírse. En el guión este que manejamos para hacerte las preguntas, nos vamos seleccionando en colores y ella se está seleccionando su parte en un color que no es ni azul ni naranja, sino rosa. O sea que Karen está sesgada por el color rosa. Bueno, No es culpa No, de pero ella, esto no es culpa de Google, ahí va, ahí va. no, es culpa de la sociedad que te rodea. ¿No? Espero que Google no te esté asignando rosa en forma automática. Porque si No, es así, no, yo creo que es porque estoy usando una herramienta de Google y el primer color que asocia apenas entra al primer usuario es rosa, porque yo también veo a Alberto como rosa. Entonces significa que como que el primer usuario que entra a este archivo lo ve pero, todo pero, rosa. pero tal vez es porque tú eres mujer. Y podría Alberto ser, está viendo celeste, por ejemplo. podría ser, No, podría ser. pues como dato curioso, mi color favorito, por ejemplo, es el celeste. Y sí me daba cuenta que muchas de mis amigas usaban más rosa que celeste. Sí, pero no, Y- tú lo elegiste sola, eso es importante. Ah, sí, sí, totalmente, Ellas, totalmente. ellas se los pusieron dentro. Bueno, Sí. pues también teníamos interés cuando te estábamos presentando como director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial, pues queríamos saber un poco sobre tu trabajo y primero, ¿qué es la inteligencia artificial experiencial y en qué proyectos estáis trabajando, Ricardo? Sí, bueno, Northeastern University fue la universidad que comenzó algo que se llama Co-op en Estados Unidos, que significa que los estudiantes todos todos los veranos trabajan en alguna empresa. Es decir, que empiezan a adquirir experiencia desde el año 1. Y esto lo comenzó en los comienzos del siglo XX para permitir que personas que no tenían dinero pudieran entrar a la universidad. Es decir, fue una iniciativa para ser más justos, para que la clase media pudiera entrar a la universidad y no solamente la gente rica pudiera ir a las universidades que todos conocemos como Harvard o Princeton en esa época. Entonces, lo primero fue que es una universidad que está orientada a tratar de ser más justa eh, y, y a tratar de que la educación sea experiencial y no es lo mismo que experimental. Entonces, cuando hace más de un año decidió la universidad hacer un instituto de inteligencia artificial para tener una cara unificada de todo lo que estaba haciendo inteligencia artificial, de hecho tenemos más de 100 personas haciendo investigación en inteligencia artificial, pero en muchos departamentos distintos, entonces no era fácil tener una voz única o una cara que mostrara el poder que tiene la universidad. Entonces decidieron que este instituto iba a ser también experiencial porque creemos que la inteligencia artificial per se no funciona si no es práctica. Y esto significa, por ejemplo, que tienen que haber personas involucradas en el desarrollo, lo que muchas veces la gente llama human in the loop, que hay un ser humano ahí que está revisando que todo vaya bien, pero a mí me gusta ir más allá, me gusta decir que los seres humanos tienen que estar en control. Ya que estamos jugando a ser dioses, seamos dioses de verdad y tenemos que controlar a las bestias que estamos creando. Y eso es lo que a veces nos falta porque nos desentendemos de nuestros hijos e hijas, son neutros, no sé qué género, en Estados Unidos es fácil poner un género neutro porque hay género neutro, pero en castellano es difícil no poner un género a estas construcciones, a estos sistemas que generan... Eh, y hay otro tema que muchas veces lo malo es en el femenino y lo bueno es masculino,
que también está en el lenguaje. Sí. Y eso pasa más, por ejemplo, en México, por ejemplo, que en otros países. Depende mucho también de la cultura. Entonces tenemos que tener esa parte de control, de hacerlo práctico, y esto significa que tiene que haber supervisión humana. Y esa es la parte experiencial. Experiencial significa supervisión humana, significa también mejorar los datos en vez de poner más datos. Muchas veces lo que hace la gente es poner más datos y se olvidan que solamente muy pocas compañías en la Tierra van a tener datos masivos, lo que se llama Big Data en inglés, porque la mayor parte de las instituciones en el mundo tienen datos pequeños. Y por suerte, por fin, alguien conocido lo dijo. Yo escribí un ensayo sobre esto también en el año 2018. De hecho, perdón, el artículo que hablamos de SEGO en la web es de antes, del 2016. Pero hice un artículo sobre los datos pequeños en el 2018 y hace muy poco, recién ahora, Andrew Ng, que es una persona muy conocida que en Stanford, dijo también que había que achicar la IA. O sea, que unbiggen AI. Es decir, que hay que olvidarse de los datos masivos y hay que usar los datos pequeños. Pero eso es algo que para mí era obvio, pero veo que para gente incluso muy conocida no es tan obvio, y solamente ahora espero que sea obvio, porque si no estamos haciendo de nuevo lo que dije antes, estamos aumentando la brecha tecnológica, porque tenemos las mentes más brillantes del planeta tratando de predecir cuándo una persona va a hacer un clic en una publicidad, y en cambio tenemos millones de otras empresas en el resto del mundo que no están usando tecnología porque no podemos usar aprendizaje profundo, lo que se llama deep learning, porque no hay datos suficientes para usar deep learning. Así que tenemos que volver al aprendizaje automático tradicional y tratar de encontrar formas de mejorar esas técnicas para que funcionen con menos datos. O por lo menos para que conteste la siguiente pregunta. Alguien viene con un problema, dice, mira, este es mi problema, estos son mis datos. ¿Qué puedo hacer? Y un sistema automático dice, lo siento, en su caso no puede hacer nada. Su problema es tan complejo y su contexto es tan limitado que nunca va a tener suficientes datos. O si no, le dice, mira, no podemos hacer nada, pero si me traes 5 veces más datos, podemos hacer algo. Y eso ya es posible. 5 veces más datos, tal vez esperar un tiempo y tiene los datos. Y tercero, puede decir, mira, tu problema no es tan difícil, así que no necesitamos tantos datos para resolverlo, te podemos ayudar ahora mismo. Eso sería una cosa que ayudaría a todas las pymes del mundo, y que es algo que deberíamos focalizar nosotros los informáticos en vez de estar trabajando solamente para las grandes empresas. Vale, un poco retomando el tema de esto de los datos, de los pocos datos, ¿no? Supongamos que usamos pocos datos para resolver el problema y bueno, tenemos un algoritmo que parece que aprendió bien, pero eso, lo sacamos como a un mercado más grande o intentamos recolectar nueva data y las cosas cambian o quizá no es como predijimos. ¿Qué podríamos hacer en esos casos o cómo lo intentarías resolver tú, quizá, Ricardo, con estos sesgos? ¿Crees que podríamos encontrar nuevos sesgos? ¿Qué pasaría en ese escenario? Sí, déjame extenderte la pregunta. Actualmente es que funciona ahora con, con el mismo contexto que ya tiene el sistema, no significa que va a funcionar en el futuro. Ese es como un sesgo cognitivo que suponemos, mira, si está funcionando ahora, en el futuro va a funcionar. No, porque en cualquier contexto que tengamos un sistema, hay cosas que no están en los datos de entrenamiento y hay cosas que no han pasado todavía. El caso más claro de esto son los coches autónomos. Es decir, es imposible tener datos de entrenamiento que consideren todos los posibles tráficos, accidentes que pueden pasar en un camino, ¿no? Sería imposible. Imagínate, ponte en todos los países del mundo, en todas las calles del mundo, con todas las situaciones posibles. Eso es algo que es casi infinito. Así que no se puede. Entonces, incluso si no estamos extendiendo el uso del sistema, uno no puede suponer que porque ha funcionado 100 veces, la vez 101 va a funcionar. El primer problema que los mismos ingenieros se engañan a sí mismos. Que dicen, mira, funciona el 99% del tiempo. Ahora, el otro problema es que están midiendo el éxito. Por ejemplo, dice funciona el 99% del tiempo, pero a mí no me interesa cuando funciona, me interesa cuando no funciona. Que me digan qué pasa cuando no funciona. Por ejemplo, lo que últimamente en mis charlas, el ejemplo que doy es, ¿cuántos de ustedes se subirían a un ascensor que dijera funciona el 99% del tiempo?
yo no me subiría, no correría ese riesgo. Ahora, si el ascensor me dijera, no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona, inmediatamente se detiene, ahí yo digo, bueno, no me voy a matar, porque se detiene. Exacto. Entonces, ese es el problema, porque es lo mismo que si uno fuera a comprar un medicamento a la farmacia. Tú no quieres saber cuánto funciona, quieres saber los efectos secundarios. Y porque ahí tú haces un análisis entre el beneficio y el daño. Y eso es lo que todavía no se hace en ciencia artificial. Dígame el beneficio, ya me lo dijeron, 99% del tiempo, pero ¿cuál es el daño? Tenemos que empezar a medir el daño y estoy justamente escribiendo sobre eso, sobre que no estamos midiendo el daño y ese es el problema más importante porque ahí está la parte ética. Si el daño es mayor que el beneficio, no puedo hacerlo, aunque sea el 1%. Incluso hay dilemas éticos muy complicados que son mucho mejores que el famoso dilema del tranvía, que se los cuento porque quiero que es un dilema de verdad. Por ejemplo, yo sé que los coches autónomos van a matar mucho menos gente, es decir, van a atropellar a mucho menos gente. No tengo ninguna duda. Pongamos que son 10 veces menos gente, incluso que puede ser más, 100 veces menos gente. El problema no es ese, el problema es que va a matar a gente que en otra situación nunca habría muerto. Es decir, salva a muchos, miles de personas, pero va a matar o a dañar a 10 personas que antes nunca le habría pasado nada porque va a ser un error no humano. Es decir, va a ser algo que un ser humano nunca habría hecho. Por ejemplo, lo que pasó en Arizona cuando un coche autónomo de Uber mató a una mujer que cruzó de noche en bicicleta por la mitad de una carretera y seguramente, no sé si caminando o con la bicicleta o no sé cómo, pero no reconoció que era una persona. Claro. Un ser humano habría reconocido que era una persona. Entonces lo que va a pasar es que van a morir mujeres vulnerables, van a morir más niños, van a morir exactamente las personas que sufren de la inteligencia artificial y no que la disfrutan. Porque ahí los que la disfrutan son los que compran un Tesla y lamentablemente la mayor parte de la gente que ha muerto por Tesla son hombres, porque están jugando con el piloto automático. Y ahí hay otro sesgo. Claro, claro. Los hombres son más estúpidos en eso, así que no tienen conciencia. Es cierto, es parte de la testosterona, tiene cosas buenas y cosas malas. Yeah. Entonces, yo creo que ese es un dilema ético. Por ejemplo, sí, vamos a salvar a 1000 hombres que se habrían digamos, matado conduciendo rápido, pero en cambio vamos a matar 10 ancianos, mujeres y niños que no han elegido, sí. Que nunca habrían estado en ese riesgo. Y ese es un dilema ético para mí, porque es el dilema de que hay principios instrumentales en la ética que dice proteger a las personas vulnerables, no hacer daño, etc. Y si tú piensas, a los que estamos salvando son los insensatos, no son los que estaban realmente en peligro. Ellos mismos buscaron su muerte. Totalmente de acuerdo. Sí que es un dilema ético, no tengo respuesta. Cada cultura va a tener que decidir si el coche, como tengo un amigo, Ulises Cortés, una vez dio una charla de la UPC, va a tener que elegir si el coche es kantiano o si el coche es budista, porque entonces es muy distinto. Uno va a llegar muy rápido a un lugar, tal vez matando a alguien, y el otro va a llegar muy lento a un lugar atrasado, pero no mató a nadie. Exacto. Muy bien. Y ya para finalizar esta primera parte de la entrevista, teniendo en cuenta que tú... Perdón, Alberto. Sí. ¿Puedo seguir? Porque me faltó una parte de conectarte de la pregunta. Totalmente. Okay. Claro. Sí. Y bueno, la segunda parte es qué proyectos estamos haciendo en el instituto. Yo creo que eso es importante. Tenemos uno que yo creo que ha quedado claro con toda la conversación que hemos tenido, IA responsable. Es decir, cómo hacer que la IA se use en forma responsable, que tenga en cuenta los sesgos, que se haga un análisis ético del problema antes de resolverlo. Hay temas de competencia, por ejemplo, tengo la competencia administrativa para decidir usar lo que quiero hacer. Muchas veces la gente que toma la decisión no debería tomarla. Hay un caso muy bueno en Francia donde un colegio decidió hacer vigilancia de video y la corte dijo que no tenían derecho a tomar la decisión. O sea, el primer problema era ese. Nadie se preguntó quién podía tomar la decisión. Segundo, hay temas de competencia del dominio del problema. Por ejemplo, gente que empieza a predecir si tú tienes un problema mental
y no hay ningún psicólogo o psiquiatra en el equipo. Por supuesto, ese sistema va a tener un montón de problemas si no hay ningún experto en el tema. O temas de, por ejemplo, si hay alguna base científica para resolver el problema. Por ejemplo, toda esta gente que usa las caras para saber si tienes una preferencia sexual distinta, o si tienes una preferencia política en particular, o si tienes, eh, por ejemplo, si puedes ser un posible criminal. Eso es frenología moderna, porque no hay ninguna ciencia que diga que tu cara determina tu personalidad. Eso es completamente, eso lo pensaron los griegos, después siguió siendo muy frecuente hasta el siglo XIX, pero ya sabemos que es una pseudociencia. Entonces, todas estas cosas uno tendría que revisarlo muy bien hasta decir, sí, este sistema es legítimo y tiene la competencia correcta para ser diseñado, implementado y puesto en producción. Entonces, esa es una de las cosas que estamos tratando de cambiar y ayudar a las compañías a hacer eso. Y vamos a lanzar muy pronto el directorio de ética más importante del mundo en IA. Es decir, 40 expertos que pueden asesorar a cualquier compañía de cualquier problema ético en privado, muy difícil porque en este momento no tenemos expertos para tener directores de ética en todo el mundo, porque comités de ética, porque sería imposible tener comités de ética en todo el mundo. Así que estamos haciendo el mejor posible para los problemas realmente difíciles de las empresas más grandes. En algún momento trataremos de llegar a las más chicas. Y tenemos otras áreas muy importantes de hacer la parte experiencial en salud, en biología, en ciberseguridad, en todo lo que son los buscadores del futuro. Yo creo que son los 4 problemas importantes, además de la IA responsable, que estamos tratando de hacer una diferencia con poca gente todavía, pero estamos contratando en forma muy agresiva porque tenemos financiamiento en los siguientes 3 años. Muy bien, muy interesante Muy bueno. lo que nos Sí. comentas. Y cualquier link o cosa que creas que sea necesaria para compartir, para ponerte en contacto, nos lo compartes y lo vamos a colocar en la descripción de este episodio porque me parece súper bueno lo que acabas de comentar, así que Sí, lo dejamos en la descripción. sí, el link es muy fácil, ai.northeastern.edu. Digamos, Maravilloso. artificialintelligence.northeastern.edu, así que es muy fácil y ese es. Tenemos unos seminarios, también 2 seminarios al mes, donde invitamos un día a una persona a la universidad que nos cuente qué está haciendo y otro día invitamos a una persona muy conocida en el mundo de la IA para que nos cuente qué están haciendo ellos. Por ejemplo, tuvimos el año pasado a Emily Bender, una de las que escribió el famoso artículo de los loros estocásticos, que tiene que ver con cuando echaron a Timnit Gebru y Margaret Mitchell de Google. Es decir, Sí. todos los problemas de los modelos de lenguaje que tienen que ver con lo que tú me preguntabas, Karen, de todos los problemas ahí de Cerco y otros que tienen estos sistemas como GPT-3, que generan texto y que generan texto que parece muy bien escrito y que parece humano hasta que se equivocan. Y tiene que ver con lo que decíamos. Funcionan hasta que no funcionan. Y ese es el problema. Muy bien. Y ya que mencionas GPT-3, teníamos una pregunta alrededor evidentemente, del procesado de lenguaje natural, ya que tú estás a caballo durante toda tu vida profesional entre España, Chile y Estados Unidos, entre California. Entiendo que Northeastern, ¿vas físicamente a Boston o es un trabajo? Sí, ¿no? Vas allí. Muy poco, es remoto. Vale. Pero además es que también está en otros. O sea, se llama Northeastern, pero tiene. Me ha aparecido en la web que tiene también facultades en otras ciudades también de Estados Unidos, ¿no? Sí, Bueno, hay 12 facultades, de las cuales 3 están aquí en el área de la Bahía, en California, y también hay 2 en Canadá y una en el Reino Unido. o sea que vamos, es más que Northeastern, ¿no? Es Sí, North asterisco, por decirlo así. sí, Eso sí. es. Entonces, en esta diversidad, digamos, primero de lenguas entre el inglés y el castellano, el español, y luego entre Chile y España y todas los acentos intermedios que puedes estar escuchando tú, ¿qué posibilidades de mejora ves en la difusión siempre vamos un paso por detrás, en la difusión del procesado de lenguaje natural en España y Chile frente a Estados Unidos, ¿no? Que es un idioma más, el inglés es un idioma más dominante en Internet, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos lugares que tú mencionas yo creo que tienen que ver con un sesgo que yo tengo de la letra C.
Es Chile, Cataluña y California. Son todos, a mí me gusta vivir en lugares con electricidad. Me encanta. Eh, pero muy buena pregunta porque tiene que ver con lo que hablamos de los 6.900 lenguajes y la mayoría no tienen ningún tipo de recursos de procesamiento de lenguaje natural. El español o el castellano, yo prefiero hablar porque hay muchos idiomas que hay, ese otro seco, pero hay muchos idiomas en España y hay que llamarlos por el nombre original, que es castellano. Es el segundo idioma más hablado en forma nativa, más que el inglés. El inglés es el tercero. De hecho, el inglés pasa al segundo lugar si toman los que hablan como segunda lengua el inglés. Y por supuesto, el número uno es el mandarín, que erradamente decimos chino, porque hay muchos, otra vez, idiomas en China. Esas son las partes del tema de cómo hablamos cuando generalizamos y agregamos sesgo. Por ejemplo, asociar el país con el idioma, cuando en realidad hay más de un idioma en esos países. En algunos casos eso se hace muy bien. Por ejemplo, no hay un idioma indio, ellos lo hicieron bien. El idioma no se llama indio. Y eso me parece bien porque ayuda a entender que hay más de 600 idiomas, creo, en la India. Y 22 de ellos son oficiales, imagínense. Si hay muchísimos. Incluso uno que lo habla muy poca gente, pero por razones históricas es oficial, que es el sánscrito. Todavía lo habla alguna gente. Pero eso tiene que ver con el desarrollo de estos recursos. Por ejemplo, en Chile, estoy tratando de recordar el nombre del investigador para hacer justo con su trabajo. Por ejemplo, Jorge Pérez hizo un modelo de lenguaje entrenados por ejemplo, Word2Vec, que es uno de los primeros modelos de lenguaje más simples, entrenados con castellano. ¿Cómo? De Tomás Mikolov, sí, el Word2Vec. Sí. Entonces ha hecho cosas que creo que se llama Roberta, porque de acuerdo que era Robert, y Roberta es la versión en castellano. Es decir, hay que hacer esto. Ahora, algo interesante que está puesto en la estrategia de inteligencia artificial de España es desarrollar los recursos del idioma particular, porque si hay alguna ventaja que hay en España es el idioma que se habla también en Latinoamérica y en algunos otros países del mundo. Entonces, sí hay una ventaja en ese mercado gigante que son el segundo grupo de personas más grandes que hablan un idioma en forma nativa, que es el castellano. Entonces, yo creo que ahí hay que desarrollar eso. De hecho, también creo que hay una muy buena cultura en España de mucha gente que ha trabajado en procesamiento del lenguaje natural, no solamente en castellano, sino también en catalán, en euskera, en gallego, etc. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso y reforzarlo con programas que tal vez tengan que tener un sesgo estatal, pero un sesgo positivo. Recuerden que el primer sesgo que tenemos es que cuando pensamos en sesgo pensamos en algo malo, pero los sesgos son neutrales. Lo que pasa es que la mayor parte del tema es un tema negativo, entonces lo asociamos ahí con algo malo, pero hay que acordarse que hay sesgos que son positivos. Por ejemplo, uno puede pensar que paridad de género es un sesgo positivo, que estamos tratando de corregir algo que no estábamos haciendo bien. Y en algunos países lo han llevado hasta una ley, por ejemplo, en Islandia, que todos tienen que recibir lo mismo por el mismo tipo de trabajo. Eso es. Muy bien. Y ultimísima pregunta ya de la entrevista. ¿Qué crees que necesita, y ahora ya vamos a ser egoístas, vamos a pensar en España, qué necesita España para ser referencia en inteligencia artificial en general? Ya no solo para apoyar el castellano, sino para ser una referencia en inteligencia artificial. Bueno, yo creo que es la misma respuesta casi para cualquier campo. Se necesita talento. Y eso significa traer talento a España. Yo llegué a España por el programa ICREA de catalán, que era para traer buenos investigadores a Cataluña, que después, en cierto modo, lo copió el gobierno central con otras becas que tienen otro nombre, ahora no recuerdo cuál, pero la misma idea, traer gente de otros países para tener talento en España. Lamentablemente, el tema del talento es algo que hay tanto talento español que ya existe, pero que está en otros países porque en España no hay las oportunidades de conseguir trabajo al nivel que se necesita. Por ejemplo, los sueldos de la universidad no son buenos. No existe casi investigación industrial como en otros países, es decir, hay muy pocos laboratorios de investigación. Yahoo era una excepción cuando estuvo los 10 años que estuvo en Barcelona.
Ahora sí hay grupos de Amazon en Barcelona, por ejemplo, hay grupos de otras compañías telefónicas, tienen un pequeño laboratorio de investigación, pero lamentablemente faltaría mucho más para eso. O sea, yo creo que es primero traer talento y segundo que la industria decida que hay que invertir en investigación. Y eso no se le puede dejar el problema al Estado, porque el Estado nunca lo va a hacer al nivel que se hace en Israel, en Estados Unidos, en Singapur, en países que han desarrollado mucho porque han conseguido traer talento. Pero yo creo que eso necesita un cambio cultural tan grande que no sé si es posible. Es decir, convencer a los políticos, más a los políticos que a las políticas, que hay que traer talento de científico a España, es una tarea muy, muy difícil. Pero muchas gracias por decirlo, porque esto esperamos que se escuche y que genere conciencia para que se traiga el talento y se pueda aprovechar para ser eso, punteros en cualquier tecnología, como has dicho, no solo en la inteligencia artificial. Bueno, y en todos los ámbitos. Y para terminar un poco la entrevista, siempre caemos en la sección del invitado anterior. Y normalmente le pedimos al invitado anterior que deje una pregunta al siguiente invitado sin saber necesariamente quién es. Ujú. Y la pregunta es, ¿crees que hay algún punto dentro de los marcos éticos de la inteligencia artificial que no se está teniendo en cuenta? Por ejemplo, los tiempos para crear regulaciones son muy largos y por lo tanto regular la inteligencia artificial irá siempre varios pasos por detrás del desarrollo. Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, Primero, para que veas cómo también las preguntas ponen un sesgo, ponen un marco. Por ejemplo, el primer sesgo que hay en la pregunta es que dice que hay que regular la inteligencia artificial. Y yo creo que ese es un error. Yo creo Vale. no hay que regular el uso de la inteligencia artificial. Esto es lo mismo que si nosotros reguláramos cualquier tecnología. Es como si nosotros no regulamos el uso de los coches. Lo que regulamos es el tráfico en las ciudades. Es decir, tenemos regulaciones que son para cualquier tipo de vehículo, no solamente de los coches. Cuando hacemos esta regulación del uso de inteligencia artificial es lo mismo. En el futuro van a regular el blockchain, la computación cuántica. A mí me preocupa ese camino porque van a haber decenas de nuevas tecnologías, vamos a tener que tener una ley nueva para eso. No, tenemos que regular el sector que estamos tratando, porque cada sector tiene un contexto distinto, tiene valores distintos. Es decir, el sector salud tiene valores distintos que el sector alimentación y tiene valores muy distintos al sector militar. Queremos regular cosas distintas en cada ámbito. Así que ese es el primer tema. O sea, yo creo que por favor regulemos como los derechos humanos, que son regulaciones que son independientes de cómo yo trato de violar el derecho humano. Da lo mismo que tecnología usas, tú no puedes violar este derecho. Yo quiero tener regulaciones de ese tipo para todos los sectores que incluyan la inteligencia artificial, la computación cuántica y cualquier cosa que se nos ocurra en el futuro. Todavía no sabemos. Ese es el problema, que tenemos que legislar para el futuro, no para hoy. Ese es el primer tema. Ahora, yo creo que un aspecto muy importante, que independiente si se regula bien, es decir, se regula por sector, estoy de acuerdo que eso va a ser más lento de lo que necesitamos. Y yo creo que el gran tema que falta enfatizar más es que, por ejemplo, en la pregunta que le hice el ascensor, si un ingeniero eléctrico viera eso, se preocuparía. Diría, ¿qué pasa en mi profesión que están haciendo ascensores que funcionan solamente 99% del tiempo? Un médico diría, mira, mis operaciones funcionan 99% del tiempo. Alguien diría, oye, pero ¿qué tipo de médico eres tú que no te preocupas que sea 100%? Es decir, ¿dónde están tus compromisos con lo que dijiste que ibas a hacer? Yo creo que lo que falta es eso, lo que falta es que en nuestra profesión nos autorregulemos más. Es decir, que los informáticos, por ejemplo, estamos terminando una nueva versión en la CM de los principios para desarrollar la IA responsable, pero no puede ser que seamos tan arrogantes y poco humildes con gente muy conocida como, por ejemplo, el fundador de OpenAI que diga, parece que ahora los modelos de lenguaje tienen un poquito de conciencia, o que por fin llegamos a que están entendiendo lo que leen, o parece que por fin son un poquito inteligentes. Eso es engañarnos nosotros mismos. La inteligencia de las máquinas es muy distinta a la de los seres humanos
Y yo no ni siquiera llamaría inteligencia, creo que es mejor llamar como lo llaman estas 4 mujeres fabulosas que escribieron el paper el artículo de los loros estocásticos. Básicamente están repitiendo patrones que aprendieron, como un loro que dice buenos días, buenos días, buenos días, pero te lo dice también en la noche porque no sabe el contexto correcto de cuándo hay que decirlo. Y ese es el problema, que funciona bien hasta que se equivoca. Decía buenos días todas las mañanas hasta que al final dijo buenas noches. Bueno, en ese caso da risa, ¿no? Pero lamentablemente hay otros temas que no son de risa y que son mucho más graves. Y hay un sitio que se llama el incidencedatabase.ai, donde hay miles ya de ejemplos de problemas que han existido con sistemas de inteligencia artificial, donde tal vez el peor es lo que le pasó al gobierno de Holanda el año pasado, que tuvo que renunciar en masa por haber usado un método automático que incluso capaz que ni siquiera usara la inteligencia artificial, pero que básicamente decidía qué personas iban a recibir un subsidio de ayuda para bebés, digamos, para cuidado de bebés. Y por supuesto discriminó a mucha gente inmigrante, discriminó a gente pobre, etc. Y eso causó que un gobierno entero tuviera que renunciar. Eso no debería pasar. Es decir, ahí alguien tomó una decisión que no debería haber tomado, porque no tenía la competencia. O sea, si le hubieran preguntado al primer ministro, ¿puedo hacer esto? El primer ministro le habría dicho, no hagas eso porque eso es muy peligroso, muy riesgoso. Nadie hizo un análisis ético de la situación. Era una ministra la que estaba a cargo del ministerio que lo hizo, eso sorprendió. Y la ministra, cuando ocurrió el escándalo, era diputada y renunció a su cargo en el Parlamento holandés. Pero ni siquiera eso fue suficiente, tuvo que renunciar al gobierno entero, que era el mismo partido político que había estado en el momento que se decidió hacer esto. Es decir, hay una serie de errores de competencia administrativa, de competencia ética, de competencia profesional, de competencia del dominio del problema. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizar más. Si no tenemos la competencia, por favor, no lo hagamos. Y lamentablemente hoy muchos informáticos están arrogando la competencia de hacer cosas que no debieran hacer. Así que hay un poco de humildad, un poco de modestia, incluso en los modelos. Si el modelo va a predecir que es un gato, pero la confianza es un 20%, lo que hay que decir es, no sé lo que hay ahí. No es un gato, no lo sé todavía. No tengo confianza para decirlo, pero incluso cuando la confianza es baja, los sistemas están básicamente entregando basura, porque saben que la confianza es baja. Muy bien. Pues ahora es tu hora de la venganza. ¿Qué pregunta querrías que le hiciéramos en la próxima entrevista al siguiente invitado o invitada? O invitados, puede ser plural también. Y la venganza va a ser algo que tiene que ver con esta misma pregunta, porque yo creo que es importante hacérsela a otra gente. Entonces la pregunta va a ser, cuéntanos, ¿qué caso conoces donde hubo el mayor daño a los seres humanos de un sistema de inteligencia artificial? Y en retrospectiva, si tú crees que ese sistema debiera haber existido, ¿y por qué? Y si debiera existir, ¿qué habrías hecho para que funcionara mejor? Muy bien. Estoy emocionada por escuchar al siguiente invitado ya. Karen, ¿tú eres de Andalucía? No, yo soy de... No me digas. Entonces, eres de Venezuela. Correcto. Sí. Bueno. Mi acento es venezolano. Sí, no soy pero, de Andalucía. pero a veces estaba confundido. ¿De qué parte? Yo soy de Caracas. Caraqueña. Okay. La capital como tal. Sí. Estuve ahí antes en los 90, más fabulosa la época. Claro. En el siglo pasado. Conocí Canaima, conocí Los Roques, Mérida, bueno, todo Caracas alrededor, sí. Claro. Qué maravilla. Ay, qué buenos recuerdos también. Muchas gracias. Todo chévere. Todo chévere, muy bien, me encanta. Y ahí comí, me encanta la lechosa, la patilla. Claro que sí, como debe ser. Tú no sabes de qué estamos hablando. No, pero sobre todo lo que no quiero es que se ponga a llorar de la... No. Puede comer lechosa y patilla en España también. Sí, eso es. Eso, aquí hay. Me falta una, lechosa, patilla. ¿Y cuál es la otra famosa que tiene esa palabra? A ver, hay muchas, pero a mí, por ejemplo, la guanábana y la guayaba me gusta mucho. Sí, no, pero esas se dicen igual.
Me refiero a la otra que Sí, está en el exacto. punto. ¿Cuál es? Lechosa, la patilla, la lechosa y había otra que tenía otra palabra que no era la que se usa en todo el mundo. Ahora no, o sea, ahora que me lo dices, la parchita, quizá. Eso, La parchita, parchita. parchita, sí, la parchita. Es que para mí parchita es lo común, vamos. Claro, por eso, la parchita, eso es la fruta de la pasión, ¿no? Sí, la fruta de la pasión, correcto. Me acordé, la parchita. Y yo La lo primero que parchita. aprendo en cualquier país aprendo la comida, lo primero que aprendo. Es muy importante para Es que sobrevivir. eso es lo más importante y por lo menos yo ahora me he mudado a Bilbao y te invito para que vengas porque aquí también la comida Ah, Bilbao tiene un seco, ¿cómo se dice? Un seco de comida, ¿cómo se dice eso? culinario, un sesgo Un culinario. seco culinario, muy bien. Tiene un seco culinario muy, muy bueno, me encanta Bilbao. Muy bien, muy bien. Además, los de Bilbao nacen donde quieren, eso es lo que más me gusta. Sí, sí, uno se siente bienvenido, la verdad, cuando llega aquí. No, no me refiero a eso, que los de Bilbao son los únicos que pueden nacer en cualquier parte del mundo y son de Bilbao. Sí, sí, es que es una chulería que se permiten, sí, efectivamente. Hay que ser vasco para entenderlo. Sí, sí. Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues pasamos a la sección de batería de preguntas y en esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. ¿Estás preparado? Sí, pero todo lo otro que conversamos no va a ir en el podcast, ¿no? Lo anterior. Yo creo que sí que va a ir. Yo creo que sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos. Si quieres hablar de la parchita y la patilla, ningún problema. Me gusta. Secos del lenguaje. Venga, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Libros. 3 libros. Muy bien. ¿Qué canción te pone las pilas? Hay una que me gusta mucho de Lady Antebellum, que se llama I Need You Now. ¿Qué melodía suena cuando te llaman por teléfono? Ninguna, porque siempre está sin sonido. Muy bien. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Me gustaba mucho el ajedrez. Y me gusta todavía, así que el ajedrez yo creo que es uno de mis juegos favoritos. Ujú. Algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener. ¿No me dejaban o no podían comprarme? Bueno, 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 las dos. la que quieras decir. No se me ocurre nada, yo creo que... Yo viví solo con mi madre y mi madre estaba muy ocupada trabajando para mantener a la familia, así que no tenía esos momentos para poder argumentar con ella que quería y no podía tener. Ujú. Muy bien. ¿Eres de Android o iPhone? De iPhone, pero porque yo soy de Unix, he usado toda mi vida Unix. Ok. Entonces, primero usé Unix en servidores grandes, después pasé a Linux en PCs, y cuando por fin Apple comenzó a usar Unix, me pasé a Mac. Entonces, si uno tiene un Mac, lo natural es que uno tiene iPhone porque está todo integrado. Y bueno, hay una cosa importante de Apple es que tal vez la compañía que más respeta la privacidad de las personas, de las compañías grandes. Ujú. Ok. ¿Nos puedes decir cuál es el sitio o lugar más raro donde has teletrabajado? Bueno, mi hobby es la geografía. He estado en 85 países. Así que el lugar más raro que tiene trabajado, tal vez, no sé, el Monte Athos, donde hay 25 monasterios ortodoxos griegos y lamentablemente Wow. solo pueden entrar hombres. Ujú. Ah, bueno, mira. ¿Cuál es entonces el lugar más remoto al que has viajado? Esa es la siguiente pregunta, aunque no lo El creas. lugar más remoto, técnicamente yo creo que el más remoto es la isla de Pascua, que es la isla que está más alejada de cualquier otro lugar del mundo, que pertenece a Chile, es la primera isla de la Polinesia y es un lugar fantástico. Yo creo que hay algo especial porque uno siente que está en un lugar especial. Wow. No creo en extraterrestres ni en, ni en digamos, parapsicología, pero ahí uno siente como en algunos lugares del mundo que hay una personalidad como en Cusco, como en Praga. Hay lugares que realmente te acogen. Ujú. Siguiente pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías conocer? ¿Puedo volver? Sí, sí. Sí. O sea, puedo volver porque hace diferencia, porque si voy a viajar y no puedo volver, entonces tal vez no. Es un viaje es de ida y vuelta, sí. Claro, porque de ahí la respuesta sería distinta. Sí, yo creo que si es ida y vuelta, quiero viajar a 1000 años más en el futuro.
y ver qué ha pasado. Muy Ok. bien. Y si no existe nada, quiero volver. Por supuesto, me parece correcto. A ver, completa la frase. No soporto cuando. No soporto cuando alguien intenta hacerse pasar por alguien que no es. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué crees que es lo más loco que se podría hacer con inteligencia artificial? No sé si loco, pero yo diría que lo más positivo me gustaría. Eh, el Pepito Grillo que hablamos. Eso yo creo que sería interesante tener un Pepito Grillo de verdad, que todo el mundo anda con Pepito Sí, Grillos y los Pepitos Grillos conversan entre ellos para mejorarse, porque las conciencias tienen que aprender de otras conciencias. interesante. Ujú. Y libro, video o figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos puedas recomendar. Qué difícil. Aquí tengo como más de 10 libros que tengo que leer. Eh, Todos son buenos en cosas distintas, pero yo diría que si alguien quiere, digamos, entender bien el tema de la ética y los problemas de un punto de vista más abierto, por ejemplo, yo creo que gran parte del tema que estamos discutiendo tiene que ver con la visión occidental que tenemos de las cosas, es decir, con la visión colonialista del mundo, es decir, que Europa colonizó gran parte del mundo. Bueno, no colonizó, perdón, conquistó. Ve como uno mismo el lenguaje, eh, te enseñan a que se descubrió América cuando fue conquistada, te enseñan que se colonizó algo cuando en realidad también fue conquistado, y ahí tu propio sesgo de educación te engañan. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, una visión más sobre ese tipo, como cómo logramos tener más Ubuntu, por ejemplo, que es la filosofía del sur de África, donde lo importante es la tribu y no la persona. Yo creo que la civilización occidental siempre está pensando en la persona, en el individuo, en vez de pensar en la sociedad, que es mucho más importante. Y ahí tal vez recomendaría el libro de Kate Crawford, El Atlas de la IA. Muy bien. Habría que cortar ese Perfecto, pedazo ahí. perfecto. Y bueno, ya estamos, ya así termina la batería de preguntas. Y antes de cerrar el podcast, a nosotros nos gusta que nuestro invitado cierre con una cita épica o algo que quiera compartir. Así que te vamos a dejar tu momento estrella, pero te vamos a dar un reto, ¿no? Tienes que repetirla, pero con alguna cosilla, ¿no? Con algún cambio o alguna modificación. Así que es tu momento de brillar, es tu momento de decirnos lo que quieras, compartir tu sabiduría con nosotros, pero recuerda que te haremos repetir la frase con algún cambio. Así que, adelante, es tu Y, so- momento, Ricardo. y solo una frase, ¿no? Hay tantas que me Sí, gustan. puede ser un párrafo, puede ser algo filosofía de vida, puede ser algo de la inteligencia artificial, lo que quieras compartir con nosotros. Interesante lo que dijiste, filosofía de vida, se me ocurren más cosas. A Eh, ver. yo creo que hay dos frases que me gustan mucho en el tema que tiene que ver con lo que hemos hablado, que me gustaría tal vez mencionarla. Una es, eh, bueno, el año 1900, en los años 60, Ujú. Ronald Coase, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 91, dijo, tortura los datos lo suficiente y va a confesar lo que tú quieras. Me Y, gusta, me encanta. y esto lo dijo de otra manera Mark Twain en su autobiografía, dijo que habían tres tipos de mentiras al final del siglo XIX. Habían mentiras blancas, habían mentiras malditas y estadísticas. Porque con las estadísticas uno puede hacer cualquier cosa. Y lo interesante es que esta última cita de Mark Twain se la atribuyó Mark Twain a un famoso primer ministro británico, pero la atribución era incorrecta, así que también esta cita tiene una mentira. Que es como Todo es una mentira. Es una meta recursivo. mentira. Sí, sí. Y la tercera que me gustaría mencionar, que la he escuchado de más de una forma, así que eso te lo puedo decir de otra manera, pero la dice Harari, el autor de Sapiens, en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, dice, eh, las personas que creen en el libre albedrío
son las que creen que no pueden ser manipuladas. Ok. Muy Ok. interesante. Me encanta, son frases potentes. Y bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Ya has dicho ya 3 cosas. Entonces, con estas 3 frases, ¿qué Y consejo? puedo Sí, agregar eso, ¿qué consejo? Sí. sí. Que la filosofía de vida, sí, yo creo que hay cosas que para mí han sido importantes y que no son las que se dicen siempre. Eh, yo creo que una es no arrepentirse de lo que uno hace, porque cada vez que uno lo hace fue lo mejor que podía haber hecho en ese momento. Es decir, siempre después puedes tener más información, pero si bajaras de nuevo en el tiempo, como ya hablamos del viaje del tiempo, volverías a hacer lo mismo, porque en ese momento no sabías algo que ahora sabes. Así que yo creo que hay que tratar de hacer siempre lo mejor y no arrepentirse de lo que uno hizo. Se aprende haciendo errores. Y para facilitar eso, lo que hay que hacer es no hacer planes. Yo creo que hacer planes limita el futuro. Es decir, Muy bien. cuando uno hace planes, uno se genera planes que son fáciles porque uno quiere tener éxito y te sesgas tu futuro a cosas más pequeñas del potencial que podrías tener. Ahora eso es raro de que la gente lo haga y lo aprenda pronto, pero yo lo aprendí por razones personales pronto y nunca hice un plan y yo creo que si hubiera hecho un plan a los 16 años, 18 años, no estaría ahora donde estoy. Es decir, es como Obama. Yo estoy seguro que Obama nunca pensó ser presidente de Estados Unidos, Ujú. hijo de madre soltera, con padre africano, musulmán, imposible. Yo creo que él vio las oportunidades y fue tomándolas en cada momento. Así que hay que estar abierto para toda la oportunidad y elegir en ese momento lo mejor posible y no seguir con tu plan. De hecho, el problema es que hay gente que necesita tener un plan. Y ese es el problema. Hay gente que tiene que planificar su vida. Entonces, si tienes que hacerlo, si tienes ese sesgo cognitivo de que tienes que tener un plan, por favor, escoge un plan gigantesco para que trates el Oh, 5% ya sea maravilloso. Por ejemplo, en ese caso, el de Obama sería el plan completamente insensato, habría sido: voy a ser presidente de Estados Unidos. O quién sabe, voy a ser un presentador de Netflix de parques nacionales del mundo. Que sería lo más raro, pero esto es lo que está haciendo ahora. Qué bueno. Eso no sabía. mira tú. Bueno, o sea, creo que hemos pasado por consejos y filosofías de vida que me parecen maravillosas, pero ahora entonces te voy a hacer un reto y es, o sea, el reto es, ¿cómo resumirías en una frase casi todo lo que has dicho? Qué difícil. Piénsalo, toma tu tiempo. No, la inteligencia artificial tiene el poder de poder resolver los problemas, de poder ayudar a resolver los problemas sociales que tenemos si se usa en forma responsable y recordando siempre que solamente nosotros mismos podemos resolver esos problemas. Bueno, con este pedazo de consejo cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, fue un placer conversar con ustedes. Sí, y bueno, agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en 2 semanas volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podéis encontrar como SpainAI. ¡Hasta pronto!